Hola, dueño de negocio y emprendedor. Recuerda que este Halloween no solo debes temer a los fantasmas, sino también a otros problemas del mundo real, problemas principalmente del mundo laboral que pudiesen llegar a destruir tu negocio. Pero para evitarlo, hoy vamos a hablar sobre el tema. Y aquí tenemos al experto Pablo Pineda, que tiene 16 años de experiencia, quien nos va a compartir información valiosísima para evitar que tu negocio esté afectado por problemas con el manejo de tus empleados. Y bueno, ahora continuando con la temática de Halloween, pues él nos va a compartir algunas historias de terror que lamentablemente sí son reales, que afectaron a pequeños empresarios y bueno, pues llegaron con sanciones de hasta $233,000. Pero por suerte, Pablo hoy está aquí para ayudarnos y evitar que tu negocio sea la próxima víctima. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo has estado? Platícanos un poco de ti, de tu experiencia y ya posteriormente pasar a hablar sobre estas historias de terror que, bueno, pues más de una da mucho miedo porque ni siquiera se trata de grandes empresas, ni siquiera son multinacionales, son emprendimientos como el tuyo, como el mío, son pequeñas empresas y bueno, pues esto pasa todos los días. Platícanos un poco, Sí, Pablo. claro que sí, Alan. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Pablo Pineda, soy consultor de recursos humanos con Human Leap y tengo, como dijo Alan, 16 años de experiencia. He estado en sector público, sector privado, consultorías y siempre que estamos con los pequeños negocios, siempre llegan estas cartas de miedo al Labor Commission y es donde inmediatamente levantan el teléfono y me llaman y siempre cometen los mismos errores una y otra vez, no importa a veces cuántos años tienen en el negocio, por alguna razón los hacen de una u otra forma y esto está de miedo. Déjame te voy a mostrar unos pequeños casos para Ok. que vean cuando les llegan las cartas del Labor Commission cómo se ven y voy a presentar como 3 o 4 ejemplitos generalmente de cómo vienen. Digo, son Labor Commission, las oficinas de diferentes ciudades, un par de ciudades de California, y siempre tienen el mismo formato. El Labor Commissioner va a ser un poquito distinto, pero los alegatos que los presentan los empleados son los mismos. Y los errores que cometen ¿cómo se llama? Los empresarios son los mismos. No importa si es un pequeño negocio grandecito, pequeño, y, y esas multas son carísimas. Si no has hecho tu trabajo, si no has hecho tu tarea como pequeño empresario, te puede salir muy caro y eso sí te va a decir de espanto. Oye, Entonces, con esto te puede decir de espaldas. y esto pues se puede evitar con una asesoría de un experto de forma muy sencilla, no muy rápida, con una breve asesoría se pudiesen cubrir estos errores para evitar que ellos caigan en esto, ¿verdad? Sí, sí, es sencillo. Realmente no necesita mucho, no requiere de mucho esfuerzo realmente. Es simplemente seguir la ley y tener ciertos procesos para que todo salga bien. Es Mm. lo único que se requiere. Y eso es sencillo. Y lo puedes resolver desde un inicio de empiezas tu empresa. Así sabes que no vas a tener problemas. Ah, ok, bueno, Entonces, vamos a ver esas historias de terror que traes para nosotros. fíjate, te voy a enseñar esta demanda. Es una barata. Esas son nada más $5,000. Y esa está barata. Pero si se dan cuenta, este nada más tenía 2 que 3 cositas que decía, se reclamaba que le hacía falta. Y son que no lo habían pagado su salario, como debería de haber sido, no Mm. le habían pagado al momento que lo habían despedido, y eso obviamente causó ciertos gastos o ciertos problemas con esta empresa. Entonces, ese es uno de ellos. Otro, que lo voy a poner en pantalla en este momento, este es el que está mucho, muy caro. Entonces, y este es el que sí, nada más de verlo, te da miedo. En este caso tenemos un reclamo, el que comentabas hace un momento, de un total de $233,000. Ese sí está de miedo. Y si tú te das cuenta, los errores siguen siendo los mismos. Por ejemplo, tenemos que no le pagaron
los horas que debían de haber pagado, el overtime o tiempo extra o double time, los periodos de comida y de descanso, el sick leave y el periodo de espera, que no se lo pagaste, no le pagaste lo que debías en cuanto lo despediste. Y en este caso específico, según este empleado, no se le permitieron ver sus récords de payroll. Sin embargo, cuando ellos llegan al Labor Commission, ellos presentan su caso y está en el empresario. Ellos tienen que demostrar que lo que dice el empleado no es cierto. Y eso a veces es complicado. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pequeños empresarios contratan a Juanito, a Panchito, y pues es mi amigo, pues nomás le pago por debajo de la mesa, no lo tengo en nómina, no me importa, no me va a pasar nada. Pero ese día que Panchito se enoja, va con el Labor Commission y adivina qué, como era mi cuate, yo no lo tenía en nómina, le estaba yo pagando por debajo del agua, no le pagué el paid sick leave porque es mi cuate, nada más le dejé que tomara su día, no le pagué el overtime porque lo hacía trabajar de más, pues en mi cuate no va a pasar nada, es mi sobrino, es mi tío. Pero cuando alguien se enoja, adivina qué, va a ir con Labor Commission y muy seguramente tú vas a decir, no puedo creer que mi familia me haya hecho esto, o mi amigo. Perdón, oye, y esto sí es bastante común, que conocidos son los que luego te demandan. He visto que era mi amigo, o era el recomendado de mi suegra, o el recomendado de mi primo, alguien que ellos conocían, y en que resulta algo sucedió en la relación, no me preguntes qué, que se enojó la persona y va con Labor Commission. Hay un dicho, dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas. Es claro. Entonces, en cuanto contrates a alguien, hay que meterlo en nómina, hay que pagar lo que se debe, si trabaja de overtime, hay que pagar su overtime, hay que pagarle su tiempo de enfermedad si es que lo requiere, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las complicadas. Todo el mundo piensa, a mí no me va a pasar, cuando no es cierto. Eso le puede pasar a cualquier empresario. No importa si tienes poquito tiempo ¿cómo se llama? Con la empresa o no, eso no importa, te puede tocar. El simple hecho de que tú tengas una empresa y que decidas no pagarle ese día a esa persona rogándole que nunca te vayan a llevar la Labor Commission, ese día puede tocar. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Ese es un perfecto ejemplo de lo que te decía, que esta persona era una persona que conocían, que se llevaban bien, que todo iba perfecto, hasta que algo sucedió en la vida personal de esta persona, de este ex empleado, y decidió demandar. ¿Y lo que sucede? Tenemos una demanda por $33,000. Y el dueño de esta compañía conocía al que está demandando. Era recomendado creo que de su esposo, de su primo, alguien así, alguien relativamente cercano. Pero algo cambió en la relación. Esta persona la despidieron por no llegar a tiempo, por muchas cosas. Y resulta que, ok, me despediste, ahora voy con Labor Commission y te doy un problema. Entonces, ese es el tipo de cosas que vas a encontrar. Okay, si te das cuenta... ¿Qué está cobrando? ¿Qué está, por qué concepto se está pidiendo el pago? Es lo mismo. Su salario, okay, no se le pagaron sus tiempos de comida y de descanso, y el castigo por no pagarle a tiempo. Con esto es que cuando lo despides no le das su último cheque en ese momento. Y eso, además de el tiempo de espera, están las multas. Por ejemplo, en uno de estos casos, la pura y única y exclusivamente la multa por no tener el cheque con todas las deducciones como debe, que la ley exige, eran $4,500. Wow. Y eso sí está de miedo. De entrada, tenían que pagar $4,500. Y eso sin que el Labor Commission se pusiera a escarbar y ver en dónde estaban los otros problemas. Y eso sí está de miedo. Oye, y sí está fuerte pues, la sanción, ¿no? $4,500. Pues, es algo que sí afecta a cualquier negocio. A cualquier negocio, correcto.
Y como Entonces, dices, sí son los mismos errores, ¿no? Los mismos problemas por los que uno u otro te demanda. y siempre son los mismos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, vamos a la demanda más grande, a la que estamos comentando. $233,000. Sí. Ujú. Mira, ahorita déjame la pongo en la pantalla de nuevo. Si tú te das cuenta, los conceptos son exactamente los mismos. Son en este caso, Ok. Regular. salario, Sí. regular wages, el split shift, que es otra parte de la ley. Eso no lo ves muy seguido en este tipo de demandas, pero en este caso lo estás viendo. El overtime, el double time, lo del periodo de comida y de descanso, el paid sick leave Sí, sí, son los mismos. y el esperar que le paguen. Y lo peor de todo, que esta persona no era, él estaba quejándose por, creo que eran 2 años de salario. La persona había sido empleado por, creo que 3 o 4 meses nada más, pero Y, su esposa trabajaba ahí. Y ah, él iba a recoger a la esposa, podía alegar que había estado trabajando ahí por los últimos 2 años. Y había ayudado a la empresa a limpiar más como contratista, a limpiar el lugar, más como un contratista de hecho. Era un contratista independiente y se hizo pasar por un empleado de más de 2 años. Al principio era contratista independiente y el trabajo que hacía era de contratista independiente, pero en un momento lo contrataron y la persona lo que hizo es, pues yo tengo trabajando como contratista independiente 2 años, pues voy a decir que soy empleado de hace 2 años. Por eso es bien importante que uno tenga claro si la persona es contratista y que lo que está haciendo realmente de contratista o Mm. es empleado. Ok. Eso es lo importante. Es bien importante, porque no solo eso, no solo va a ser problema con lo que te están cobrando aquí por esos conceptos que hemos visto, pero en tope de eso, pueden decir, ¿sabes qué? Lo clasificaste mal, le debes todo este dinero. Entonces, puede sumarse muchísimo los conceptos y sí da muchísimo miedo. Yo entiendo que muy posiblemente las agencias gubernamentales no quieren que tu negocio quiebre. Sin embargo, le va a poner, cuando te pongan la multa, va a decir, ok, hagamos un plan de pago. Al final de cuentas vas a terminar pagando algo, que es el dinero que puedes invertir en otras partes de tu negocio. Entonces, Claro. ¿para qué te arriesgas? Más vale hacerlo bien desde el inicio a Mm. que luego estés con este tipo de dolores de cabeza. Porque no solo es el problema ahorita, sino a rato me ha pasado que ya saben que es negocio problema y les llegan más fácil. ¿Cómo eso de los negocios problema? Vamos a decir problema. Como ha habido bastante gente ¿cómo se llama? Quejándose, entonces llega un momento en que te conocen. Ah, Vamos a decir que ya saben el nombre del negocio. ok. Y sí me ha pasado que de repente llega la agencia y pasó, no sé, hace 6 meses y había otra queja y te llegan a tocar la puerta luego, luego. Por ejemplo, de hecho, fíjate, tengo otro caso en donde este negocio ya lo han visitado varias veces. Mm. Esta última vez que lo visitaron, fue el año pasado, yo les ayudé con un despido. Esta persona robó, lo comprobamos, Ujú. despedimos a la persona y cierta cantidad de meses después llega una demanda porque esta persona que despedimos estaba diciendo que la habían discriminado, que por lo tanto deberían de pagarle y hacer un montón de cosas. Y Ok. en la mente de esta persona le habían discriminado porque le habían despedido por haber estado enferma hace cierta cantidad de meses y que le habían despedido por la enfermedad. Obviamente, Ujú. hacer eso es ilegal, definitivamente. Sin embargo, teníamos la prueba de que no fue así, que la persona efectivamente había robado. Entonces, pues ahí no hay ni mucho para dónde hacerse, ¿no? O sea, la persona robó, pues la despides. Esta persona estaba tratando de hacer su caso, me despediste porque me enfermé, pedí mis días de enfermedad, por eso me despediste. Y obviamente,
Si uno hace eso, claro que está mal y claro que te pueden dar una multa. Sin embargo, en este caso, afortunadamente, no había sido así. Si no, si les hubiera seguramente tenido que pagar este negocio, le hubiera salido muy caro. Y esta es la demanda que te comentaba. Es en donde dice que la discriminaron. Ahí está. Type Esto discrimination. Ok. es del año pasado. Y alegaba que le habían despedido por haber pedido días de enfermedad o estaba enferma. Y por lo tanto, era un cargo de discriminación. Y por eso hay multas. Entonces es bien importante que tengamos bien claro, no solamente cuando vamos a despedir a alguien, bien claro el porqué y las pruebas. Entonces, hay varias formas de hacerlo y es bien sencillo. Es forma con calma de hacerlo, consultar con alguien que sepa en Claro. cuestión de recursos humanos, de tal suerte que no te den ese tipo de dolor de cabeza luego, porque si no te puede salir muy caro y no es, vaya, es un negocio que te ha costado muchísimo trabajo como para que lo eches a la basura de un día para otro. Claro, y No más, vale la pena. como dices, pues llegas hasta un plan de pagos, que digamos que es el mejor de los malos escenarios, pero de todas formas tienes que estar gastando en algo que no es de tu negocio, que no va a tener un rendimiento como tal. Y eso a la larga, no a la larga, inmediatamente ya empieza a perjudicar al negocio y esto se va a prolongar por quién sabe cuántos meses, ¿no? Que puede ser bastante Ujú. tiempo. Cuando ese dinero puede estar yéndose a tu bolsa o contratar más empleados o expandir el negocio. Entonces, ¿para qué ponerlo y arriesgarlo de esta forma? Y otra vez, los, los problemas siempre son los mismos. ¿Qué estamos hablando? De que no se les paga lo que debe, en cuestiones de, puede ser el salario mínimo, Ujú. no se les paga el overtime, no se les paga su periodo de comida o de descanso, que no se les dieron, perdón, el periodo de comida, y los periodos de descanso no se les pagaron o los trabajaron. Mm. El, ese tipo de cosas son bien importantes que uno sepa cuándo la persona va a tomar su lunch, cuándo va a tomar su break, que si llaman enfermos que tienen una formita diciendo, ¿sabes qué? Pedí mi día de enfermedad. Y es fácil, es nada más llevar a cabo, el llevar un papelito, meterlos a nómina, saber de dónde va qué cosa. Es sencillo, realmente es muy sencillo si te acostumbras a hacerlo religiosamente. Es una disciplina. Y si los vas a meter en nómina, no tienes por qué tener este tipo de problemas. Y cuando despidas a la persona, estate por seguro que tú tienes el cheque para dárselo en el momento que lo despides. Son soluciones bien sencillas, bien baratas, como para que no te espanten al final del día. Ok, bueno, pues para ir cerrando este tema, pudiésemos hacer como que un resumen de cuáles son los principales errores y cómo pueden pues, combatirlos desde antes pues, de que se conviertan en una sanción como esta. Es realmente sencillo. Simplemente, en cuanto llegue tu empleado, sabes primero si va a ser empleado o va a ser contratista. Segundo, si es tu empleado, mételo a nómina. Págale lo que tienes que pagarle, lo que tú has prometido pagarle, siempre y cuando no sea menor al salario mínimo. Le Ujú. pagues sus periodos de descanso, lo dejes descansar en los periodos de descanso, que lo dejes comer durante su periodo de comida, dale su horario. ¿Cuál es su horario? Para que él sepa dónde están sus periodos de receso y todo. El hecho de que si va a pedir llama enfermo, que llene un papelito. ¿Sabes qué? Ese día llamó enfermo, se le paga su día de enfermedad, te olvidas del problema. Si la persona te trabajó más de 8 horas al día o 40 a la semana, en el caso de eso es en California, se le paga su tiempo extra. Entonces, son cosas bien sencillas. Si lo vas a despedir, ten su cheque listo al momento de despido. Ok, Es muy sencillo. sería también interesante que si lo vas a despedir, documentes el por qué lo estás despidiendo, ¿no? Ah, claro, Como lo hiciste, claro. para evitar que luego vengan y digan, no, pues me discriminaron o me despidió, no sé por qué, ¿no? Entonces, Uh -huh. como lo hiciste cuando asesoraste a estos,
a estas personas y ya tenías bien identificado que él robó, estaba comprobado que robó y te evitas el problema, ¿no? Porque igual despedir a una persona le puedes dar su cheque, pero si está molesto contigo, pues quizá más adelante pues te pueda demandar. Claro, y ese es el reto. Siempre estar frente al balón tratando de evadir y de evitar este tipo de problemas. Es lo más sencillo, es barato, no requiere mucha ciencia para que no te metas en problemas. Y así, al final del día, no llegan, no te meten un susto. Perfecto, muy bien. Pues qué bueno que nos compartes estos errores que por lo que veo, pues efectivamente se repiten una y otra vez. No son nada complicados tampoco pues, de intuir, de pensar que se deben de considerar, tal como pues el pagarle lo que se debe, registrar que se esté pagando lo que se acordó que se iba a pagar, que se le den los espacios para que descanse y que, bueno, si hay algún tema de despido, darle el cheque en el momento que se está despidiendo, documentar que se le entregó el cheque y por qué se está despidiendo para evitar todo este tipo de problemas más adelante. Bueno, pues como hemos visto, sí son muchas las multas, son muchas las sanciones y bueno, pues esto sí da que pensar porque pues todos los que tenemos un negocio pues vamos a tratar de que sea exitoso y obviamente tener una de estas cargas adicionales no van a permitir que eso ocurra. Entonces por eso es muy importante contar con la asesoría de personas expertas como en este caso. Pablo, ¿puedes confirmarnos dónde pudiesen ellos acercarse hacia ti si tienen dudas, si tienen algún negocio y tienen alguna situación similar con la que requieran ayuda? Claro, estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, ahora es X, YouTube, Instagram, Facebook, en nuestro website que van a ver la cintilla y donde pueden visitarnos. Y con mucho gusto puedo responder todas las preguntas que tengan. Muy bien, perfecto, Pablo. Pues muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos y la próxima esperamos tener más información relacionada a recursos humanos y cómo evitar que Labor Commission o cualquiera de las agencias pues nos meta un susto en esta o en otras épocas.